Y al que queremos ver también es a él, a Daniel Arrieta, que trae todas las novedades de un cacique que está obligado a ganar, como dice nuestro titular. Dani. Porque es la urgencia que tiene Colo-Colo de salir a la cancha el próximo domingo a las 20:30 horas frente a Everton y volver al triunfo, porque no ha podido ganar en los últimos encuentros que tuvo frente a O'Higgins, acá en el Monumental, y el último el domingo pasado frente a Huachipato en Talcahuano. Entonces claramente que hay una presión que ya se siente en Colo-Colo, tomando en cuenta que en 3 partidos disputados de esta liga de primera, Colo-Colo solamente tiene 3 puntos y ya, aunque recién van 3 fechas, comienza a quedar algo relegado en la tabla de posiciones. Por eso es tan importante este partido contra un rival que también llega exigido, que no ha ganado en la liga de primera, que viene de quedar fuera de la Copa Sudamericana. Entonces, por todos lados va a ser un partido con muchísimos condimentos. Lo primero que tenemos que contar es que Colo-Colo trabajó en Pirque, tal como lo hizo este miércoles, lejos del Estadio Monumental. Trabaja Jorge Almirón pensando en el partido del próximo domingo. Arturo Vidal, primer tema, está trabajando todavía de manera diferenciada, pero me marcan que está mucho mejor Arturo Vidal, que no va a jugar en el partido de este domingo frente a Everton, va a quedar al margen, pero el retorno de Arturo Vidal se proyecta para el próximo sábado 15 de marzo. Partido en el Estadio Santa Laura entre Colo-Colo y la Universidad Católica. Para esa fecha se proyecta el retorno de Arturo Vidal. Obviamente hay que ver cómo anda la próxima semana y si es que en los entrenamientos y en los trabajos puede llegar de buena forma para ese partido frente a los Cruzados. Porque además es importante este partido porque va a ser la antesala de la fecha FIFA de la selección chilena, donde todos suponemos que en la nómina de este viernes debería aparecer Arturo Vidal. Entonces creo que esa va a ser la prueba de fuego de Vidal para ver cómo llega física y futbolísticamente a la selección chilena, que va a ser después de ese partido que va a tener Colo-Colo frente a la Católica. Sobre Marcos Volados y Alexander Oroz, me comentan que este jueves trabajaron los dos. Buena noticia también para Jorge Almirón, porque ya la semana pasada recuperó a Cristian Zavala y esta semana entonces comienzan a trabajar Marcos Volados y también Alexander Oroz. Hay que ver si los dos pueden ser alternativa para el partido del próximo domingo. Práctica de fútbol todavía no hay, pero al menos nos deja esta información, la práctica de este jueves, centrada obviamente con Arturo Vidal, que no para este domingo, sino que para el partido frente a la Católica se proyecta su retorno. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es no apresurar a Arturo Vidal, digamos. Cuidarlo lo que más se pueda, porque el propio Vidal declaró, creo que fue para la presentación de su docu-reality, que su objetivo obviamente estaba puesto en Colo-Colo, pero que también estaba puesto en la selección chilena y en esta doble fecha clasificatoria frente a Paraguay, frente a Ecuador, que se viene ahora, está acá a la vuelta de la esquina, ya a finales de marzo, 20-25 de marzo. Entonces hay que cuidarlo, no solamente pensando en Colo-Colo, pensando también en la selección chilena. En ese sentido, Gastón, ¿ves bien esperarlo hasta el clásico frente a Universidad Católica o ya lo probarías antes? Sin duda, porque además, bueno, Colo-Colo tiene herramientas en el medio campo, tiene jugadores que están o deberían estar al nivel, digamos, todo el equipo tiene que subir su nivel, pero son jugadores con capacidades absolutamente probadas para poder hacerse cargo de ese rol en el mediocampo. Además, a ver, Vidal llegó a Colo-Colo, a Vidal lo trajeron a Colo-Colo para las grandes instancias que está teniendo el cacique en este último tiempo, para la Copa Libertadores y sin duda para también los partidos importantes, los clásicos, las finales, los partidos definitorios del torneo. Lo demostró así el año pasado, marcándole a la Católica, marcando en su último partido con Copiapó, por ejemplo. Entonces, a la altura de Vidal, 38 años tiene ya Vidal. No, 38. 37. Bueno, 37. 37, ya de los 35 para arriba hay que saber elegir las batallas y él es un tipo que es muy importante con todo lo que puede entregar para todos los desafíos que tienen para Colo-Colo. ¿Sientes que apuraron Gonza y Caro a Vidal en ese último partido que jugó? O'Higgins, ¿no? Fue en el último que jugó. Sí, a mí desde como la comodidad la siento, yo lo dije en su minuto, a mí me parecía que fue demasiado, digamos, muchos minutos para su retorno, puede haber jugado perfectamente un tiempo y ahí cederle el espacio a otro compañero, pero claramente, como dice Gastón, una de las batallas principales del semestre son los clásicos y se aproximan 2 semanitas más, así que sería contraproducente en ese sentido exigirlo mucho en una semana y justo antes previa, de la selección. Claro,
que también va a ser como la prueba final para ver en qué condiciones está, porque seguramente va a ser llamado para estos partidos por Gareca. Estaba sacando la cuenta de los ¿Ya? días que lleva lesionado, o sea, hasta ahora, y cuando volvería el 15 serían 3 semanas y un poco menos. Contando esos días, no creo que haya sido algo tan grave, o sea, puede haber sido un desgarro, y si es un desgarro miofacial que es muy pequeño. Un desgarro normalmente son 21 días ya cuando desde ahí comienza a contar. Bueno, vamos a ver, Dani. Obviamente la información que tienes ahora es que lo van a esperar, que lo van a guardar y que no lo van a apurar en ningún caso. Obviamente están pensando también en el Clásico. Y para esa fecha se proyecta el retorno de Arturo Vidal. En cuanto al diagnóstico, al menos nunca hubo parte médico por la situación de Arturo Vidal, pero al menos la información que teníamos es que lo estaban tratando como una contractura, lo que tuvo Arturo Vidal, y claro, van a ser casi 3 semanas para ese partido frente a la Católica, van a ser 19 días en rigor para que Arturo Vidal pueda recuperarse y llegar de buena manera. Recordemos también que hace una semana Jorge Almirón dijo que quizás ahora con Vidal necesitaba un tiempo de adaptación progresivo, sobre todo en los entrenamientos, volver primero a entrenar, que es lo que ya comienza a hacer a partir de esta semana, y después ya la próxima seguramente van a comenzar a subir cargas y van a ver cómo jueves y viernes anda en las prácticas futbolísticas que tenga Colo-Colo en la previa del partido frente a la Católica. Pero eso con la situación de Arturo Vidal, que seguramente para él debe ser muy difícil quedar fuera de estos partidos, más aún sabiendo de la obligación que tiene Colo-Colo de salir a ganar el partido el próximo domingo frente a Everton. Sabemos que Arturo Vidal es de esos jugadores que le gusta jugar con presión, que muchas veces se echa el equipo al hombro, pero por el momento le toca estar ausente y recuperarse de buena forma para llegar bien a los próximos partidos que va a tener el Cacique. Yo les decía que todavía no hay práctica de fútbol, pero seguramente este viernes ya vamos a tener la primera formación, el primer 11 que comienza a trabajar Jorge Almirón. Que a ver, yo quiero ser cauto con esta información, pero a mí me decían que pueden haber cambios por todo lo que ha pasado, y seguramente Jorge Almirón tiene que intentar remecer un poco este equipo para que pueda tener su mejor versión y volver al triunfo. Me quedaba con una palabra de José Luis Sierra, el técnico de la Unión Española, que hace una semana, tras perder su último partido por la Liga de Primera, decía que obviamente no se puede quedar con el mismo equipo, que algo hay que hacer, que cuando los resultados no aparecen hay que cambiar. Eso es lo que decía el técnico de la Unión Española, y ahora lo quiero linkear con lo que pasa en Colo-Colo, porque claro, en 2 partidos ha mantenido una base el técnico del Cacique, más allá que ha cambiado el sistema. En la última formación fue una línea de 3 con el retorno de Emiliano Mor a la titularidad, pero seguramente busca variantes el técnico de Colo-Colo, y acá la pregunta va para ustedes. Si es que obligadamente un entrenador tiene que cambiar para intentar remecer al equipo o encontrar una mejor versión, porque acá también voy con información. A mí me dicen que pueden haber cambios, y hoy día me daban una información en el reporteo que yo todavía obviamente no lo puedo confirmar porque no hay práctica de fútbol, pero me comentan que incluso puede haber alguna modificación en el arco. Por ejemplo, el retorno a la titularidad de Fernando de Paul y la salida de Brian Cortés. Yo esto obviamente no lo tengo confirmado porque todavía no hay práctica de fútbol, es lo que quizás uno va preguntando en el reporteo, pero la pregunta es para ustedes. ¿Se imaginan una modificación tan drástica que pueda pasar para el partido del próximo domingo? A ver, yo creo que a diferencia de las palabras que daba Dani sobre el tema de Unión Española, hay una gran diferencia. O sea, Unión Española, no sé si el rendimiento futbolístico de Unión Española no daba como para cambiar. O sea, había que hacer goles, le hacían muchos goles. Hacían muchos goles defensivamente también. En cambio, Colo-Colo, vuelvo a lo mismo. Para mí no juega mal. Tiene una identidad, tiene un sistema, una forma muy, muy definida, que después podrá... Si Correa sea uno de los 3... Sí, claro. Que es así tan el fino, fútbol, ¿no? Sí, es así, es tan fino todo, pero yo creo que donde más variantes puede hoy día Colo-Colo tener en ofensiva, o sea, que pueda entrar Salomón Rodríguez, y para que su entrada se dé, tendrá que salir un volante de contención.
No, yo creo que Correa no está en discusión. O sea, No, yo tampoco creo. lo hablamos y lo conversamos, se crea la ocasión, el mejor partner hoy día de Aquino es Correa para mí. Entonces yo creo que donde puede haber un cambio es hoy día incorporando quizás un delantero más que sería Salomón Rodríguez. Ahora este cambio que dice Al el arco. Dani en el arco, ¿cómo lo ven? Colo-Colo tiene la ventaja que tiene dos muy buenos arqueros. Que tiene dos arqueros que son confiables y que son que están acostumbrados a jugar en este tipo de equipos, que te van a llegar poco y tienes que atajarla. Me llamaría mucho la atención que se diera este cambio, porque sobre todo que en el último partido los goles no tuvo responsabilidad Brian Cortés. Sí los tuvo quizás con Limache, sí los tuvo quizás con Wanderers, si es que... No, con Wanderers no. No, que Con, la jugada de No, pero Saldivia también tuvo sí, el error de... una salida, tuvo una salida con O'Higgins. dubitativa frente a O'Higgins en el Monumental, claro, en la Eso, caída. ya, tuvo, digamos, algo de responsabilidad en partidos anteriores. No así con Huachipato. Yo creo que la parte sacó una muy buena pelota. del volver a retomar el nivel competitivo después de estos meses que estuvo sin equipo, sin entrenar, con el resto de sus compañeros, digamos, tiene que haber sido parte de eso. Y creo que el Dani también nos contaba que esa era la razón de por qué había jugado todos los partidos en pretemporada, porque necesitaba volver rápido al ritmo competitivo. A mí me llamaría mucho la atención. Pero es que quizás saliera también hay Cortés. No lo conversaciones. encuentro justificado Ajá. una posible suplencia. Sí, pero quizás también hay conversaciones que uno desconoce en esto, de la interna de la semana. Gonzalo muy bien, mejor que todos nosotros lo sabe. Y probablemente Brian Cortés no esté, digamos, en su momento de mayor confianza y eso lo irradia también a sus compañeros. Y quizás también hay una conversación con el entrenador, porque yo dificulto que esta decisión la tome a puertas cerradas Jorge Almirón solo, digamos, diciendo no, va a salir. Ahora, yo he sido quizá la más crítica respecto a su labor en particular, me refiero a Brian Cortés, principalmente porque él nos tiene muy mal acostumbrados, entre comillas todo esto por supuesto, a un gran nivel, a un tipo que entrega seguridad durante los 90 o 100 minutos del partido. Entonces, creo que no es malo hacer modificaciones. Yo soy más partidaria de eso. Yo creo que si sigues haciendo exactamente lo mismo, más allá de que el funcionamiento, como dice Gonzalo, y está claro a lo que Colo-Colo juega, Colo-Colo va a seguir con los resultados que tiene hasta ahora. Yo no creo que si no metes mano la situación cambie. Entonces, si quieres hacer alguna modificación, revolver las aguas, dar señales también a los que están en el banco, a los que están siendo titulares, me parece una medida muy bien de parte del entrenador. Ahora, el tema de Brian Cortés trasciende a la selección también. Ah, O sea, Directamente, no sé, digamos. o sea, no veo a Gareca sacando a Cortés, por ejemplo, pero desde la confianza personal e individual del jugador, yo creo que sí es quitarle el piso a un... Está bien, no es el Cortés que hemos visto y que fue todo el año y que ha sido su carrera, que ha sido ascendente todo el tiempo, pero yo creo que es difícil buscar que se genere un cambio en el arco. Lo veo complicado. Ahora, no sacó en su momento a Saldivia, que tuvo un comienzo de año difícil, ha tenido un comienzo de año tal vez otro jugador que tiene la vara muy alta, digamos, porque él mismo puso la vara muy alta porque ha mostrado un buen rendimiento. No sé si yo veo a Pero sabes que Almirón hay sacando un tema a Cortés. importante que, Creo que Cortés y otro, fíjate. que dentro del camarín también trasciende y uno se come la cabeza al jugador. ¿Ha sido justo Almirón? Al no sacar, por ejemplo, a ciertos jugadores. Así como, o sea, comparémoslo, es inevitable no compararlo, como es Gustavo Álvarez, por ejemplo, en la U. Yo sé, es difícil manejar un camarín, hay jugadores grandes, de trayectoria, pero hacerse esa pregunta y decir, bueno, el que está en el banco, el que entrena bien, no sé la interna, pero me imagino que deben haber buenos rendimientos, como ya sabemos muy bien que no han habido buenos rendimientos, pero en el caso de Saldivia, el que está entrenando, el que está jugando, también se hace esa pregunta, o sea... Escucha, no es justo, no me dan la oportunidad, no juego. Por supuesto. Villagra la sin tuvo, duda. no lo pudo convencer y bueno... Aparte que es la Eso labor, pasa o sea, con los en jugadores estos más grandes momentos... también, po. Y con los Por más eso- chicos. No, por eso, no, sin duda, o sea, los más El grandes más chico, todavía, el más chico va a tener menor margen que el más grande. Sí, y hoy día, a ver, seamos realistas, para mí Saldivia hoy día está jugando con lo que fue el año pasado. Sí. Sí. O sea, con ese respaldo. el vuelo. Y que está bien que el entrenador lo respalde, no hay ningún problema, pero también... Pero todo va a tener un límite, ¿no? Debería. O sea, la Creo interna yo. también se pregunta dentro de un vestuario, decía, pucha, conmigo no tienen... A mí me sacaron al tiro. Claro, me dio 3 partidos, 2 Ya, pero es que partidos. O sea, ¿cuál en es el el mensaje momento- que recibe el jugador que está esperando su A eso voy, oportunidad? el mensaje no es Entreno bueno. bien, lo hago bien,
y aún así la oportunidad siempre para el mismo. Por eso mismo yo El interpretaba mensaje que la claramente no es eventual molestia de Méndez en el partido frente a Huachipato es precisamente eso. O sea, es como, a ver, yo igual podría perfectamente solucionar o darle un aporte a este equipo en la zona media en un partido donde Colo-Colo se terminó asfixiando solo. Yo creo que son estos momentos donde surge efectivamente la labor del líder. Porque acá es súper fácil, digamos, respetar la jineta, respetar los años de trayectoria, decir este gallo va a jugar siempre. Pero ojo que si de repente estos jugadores, que son los que te ha dado a ti seguridad siempre, empiezan a fallar, bueno, tienes un elenco que es bastante amplio, que hay jugadores de repertorio internacional que perfectamente puedes echar mano a ellos y sacar precisamente a los que parecen ser predilectos. Entonces, creo que esas son decisiones difíciles. No. En ningún caso digo que sea así como llegar y tomar la determinación. No sé si pero predilectos, pero son los jugadores que el entrenador cree más. Los más fiables para él. Y con los que él dice, bueno, muchas veces confío más en este porque me va a entregar esto y mi cercanía con él, el entrenador también espera que, bueno, dame algo más. Después, los que están afuera, no sé, Méndez, los que no han podido sumar más minutos, tampoco sabemos la interna, no sabemos cómo entrenan, si están bien físicamente o no, o si se está entrenando de buena manera, tampoco eso lo sabemos, pero seguramente de parte, en el caso de Méndez, que viaja y no se viste para un jugador que viene de Rusia, futbolista internacional, que tuvo la selección. Llamado también. Si hay... Pero ahora eso, ya hay que ver también cómo lo toma cada jugador. Si lo toma con molestia y se amurra, o lo toma con pica y eso lo motiva más. Hay distintas maneras de enfrentar esas adversidades en la vida en general. Sí. Bueno, Dani, hay que ver obviamente qué pasa con esta situación, pero por ejemplo la Caro recién decía, podría ser Cortés y algún otro, o sea, que viene siendo titular, que viene siendo el riñón también de Jorge Almirón y que también podrían salir, o sería el único gran cambio de Almirón. Por ejemplo, te pregunto, ¿podría salir un Alan Saldivia? Creo que alguno de ustedes planteó a Pavés también en su momento. Sí. ¿Fuiste tú? Yo, ¿Fue la Caro? Pizarro, sí. Pizarro. ¿Podría salir alguno de esos jugadores? Mira, más cambios defensivos al menos yo no me imagino en Colo-Colo, porque al menos esa defensa de línea de 3 con el ingreso de Emiliano Amor creo que funcionó bien en el último partido frente a Huachipato. Después quizás puede cambiar algo, por ejemplo, con el ingreso del propio Salomón Rodríguez, que ya está recuperado y que, por ejemplo, puede ser la alternativa de ahora sí, desde el inicio, jugar con un doble 9. Esto, por ejemplo, puede hacer que salga Eric Wimber por la izquierda, que vaya Cepeda a ese sector y que finalmente quede como doble 9 Rodríguez con Correa. Me parece que por ahí pueden venir modificaciones. Después, a ver, tanto más. Yo no me imagino para el partido del próximo domingo frente a Huachipato. A mí me parece que Almirón quiere dar señales también a los jugadores, quiere quizás remecer al plantel. Es cierto, Colo-Colo no ha jugado mal, si es que uno hace el análisis puntual de los partidos, pero obviamente que el técnico no está conforme porque quizás no cerraron los partidos, porque quizás no han convertido más goles cuando se crean oportunidades, pero vamos a ver. Por eso yo repito, a mí esto me lo marcaban como posibilidades, porque práctica de fútbol formal todavía no hay en Colo-Colo, pensando en el partido del próximo domingo frente a Everton. Por eso hay que esperar este viernes. Me parece que ya este viernes, cuando Colo-Colo vuelva a trabajar al Monumental, vamos a tener la primera práctica de fútbol formal, pensando en el partido frente a Huachipato. Todo esto a mí me lo planteaban como alternativas en lo que uno va preguntando día a día de cómo podría venir el equipo para el fin de semana. Pero bueno, si te marcan esa información, quizás también puede ser por algo. Vamos a otro tema, porque hoy, 23:59 horas, se cierra el libro de pases. Última oportunidad para que Colo-Colo, por ejemplo, pueda inscribir refuerzos o para que algún jugador de este plantel se vaya a préstamo. Lo concreto es que Colo-Colo, con la llegada de su último refuerzo, ya cerró el plantel hace bastante rato. Con el retorno de Emiliano Amor, dijeron en Colo-Colo, el plantel está cerrado. Pero hay jugadores que han partido a préstamo. Hay juveniles, por ejemplo, que se han ido de Colo-Colo para buscar otro desafío en otros equipos. Pero el que llamó la atención en las últimas horas es Matías Moya. A mí me dicen que con Matías Moya ya se cierran las salidas de Colo-Colo y no hay ningún otro futbolista que se vaya a préstamo. Matías Moya
se va a Deportes Iquique, un jugador que llegó a Colo-Colo en 2023, cuando el entrenador era Gustavo Quinteros, llegó precedido de una muy buena campaña con Ñublense ese año, donde fue figura, donde hizo buenos partidos. Sin embargo, en Colo-Colo no pudo tener esa continuidad que se esperaba. Tuvo posibilidades con Quinteros, sí las tuvo, también con Jorge Almirón. Recordemos que hace un año y un mes, cuando Colo-Colo juega la Supercopa en 2024, ese partido frente a Huachipato en el Estadio Nacional, 11 de febrero de 2024, el titular en ese equipo era Matías Moya, entonces tuvo posibilidades. La realidad es que perdió total terreno en el último tiempo y Matías Moya ya estaba prácticamente borrado de este plantel, incluso ni citado en los últimos partidos que había jugado Colo-Colo. Ahí está la duda. ¿Por qué Matías Moya no pudo rendir en Colo-Colo? Un futbolista que es formado en River Plate, que llegó acá al fútbol chileno, hizo una buena campaña en Ñublense, pero eso no lo pudo traducir en buenas actuaciones en Colo-Colo. Sé como una duda, Dani. ¿Matías Moya llega en el mismo periodo que llega Parra? ¿O no? Pablo Parra llega después. Llega después llega de Matías Moya. Matías Moya llega iniciando el 2023 y Pablo Parra llega a mediados de 2023. Siento que son casos, guardando proporciones y todo lo que tú quieras, pero similares. O sea, jugadores que fuera de Colo-Colo sí pudieron hacer una carrera, digamos, buena para llegar, o sea, lo suficientemente buena para poder llegar a Colo-Colo. Y después Colo-Colo definitivamente, es más, me recuerdo el caso de Parra que él incluso pidió la camiseta número 10 con todo lo que conlleva, mejor dicho, llevar ese número, él mismo la pide, con mucha personalidad en la conferencia de prensa de su presentación, pero después ni Moya ni Parra pudieron brillar, digamos, en Colo-Colo, con distintos entrenadores. Pero Eso Moya, también si es un yo detalle. mal no recuerdo, comenzó titular. Me acuerdo Sí. que le dio con varios Quintero. partidos con Quintero, sí. Entonces, oportunidades Porque venía tuvo de al muy buen menos. rendimiento en Ñublense. Claro, con el entrenador que lo trajo, le dio chances en el primer equipo y ahí poquito a poco la fue perdiendo. Si finalmente acá nosotros no manejamos el día a día, las formas de entrenar de los jugadores, los problemas también que se puedan suscitar en sus vidas, que muchas veces inciden en su rendimiento El en la cancha. entrenamiento silencioso. El entrenamiento silencioso y otras tantas variables, ¿no? Porque 24 años llegó a Colo-Colo, ahora ya tiene 26, un jugador súper joven también y que creo que mucho en esta decisión, yo creo que él ya lo olfateaba porque hace un par de días atrás en as.com dio una entrevista que dejó bastante porque él se quejó amargamente de que no jugaba y que si el entrenador ni siquiera le daba explicaciones de por qué no jugaba, no entendía por qué Colo-Colo lo sostenía en el plantel. Y era la misma pregunta que uno válidamente se hacía porque Colo-Colo hace rato que no cuenta con él en las convocatorias y para un jugador de esa edad, obviamente que le interesa, digamos, vital. potenciar Quería su salir, carrera y jugar. Sí. Ahora, bajo ese contexto, la otra vez conversábamos, es difícil sostenerse en un equipo grande, o sea, dentro de todo, obviamente es difícil debutar, pero dentro de en sostenerse y alargar la carrera y poder estar en un plantel, competir, es complicado. Muchos jugadores, hoy día, no sé, Pizarro, Gutiérrez son los que uno puede decir que se han sostenido. Pizarro es el único que ha jugado. Hay otros jugadores que tienen que salir del club para poder sumar minutos, jugar un año afuera, 2 años y luego poder volver. Pero también hay un gran Bueno, el vacío. mismo Zavala, ¿no? Que fue a Curicó Sí, y pero vuelve claro. un poquito más hecho Volvió jugador. como el mejor asistido del campeonato, ¿no? Pero también no sé cuántos salen de Colo-Colo y luego vuelven y son titulares o vienen por una camiseta. Eso también habla del rendimiento de jugadores que Pizarro hoy día se mantenga con un mayor o más bajo nivel futbolístico. Es porque estás hecho o no estás hecho para jugar en un equipo grande. Y es así. Le pasó a Nico Guerra al Lau también cuando volvió. Le pasó a Aravena que volvió a la Católica y termina saliendo. Obviamente son mucho más los casos que los jugadores vuelven y no les va bien que de los que les va bien. Entonces eso habla también de qué tan preparado estás y si estás hecho o no para jugar en un equipo grande. O si es tu momento, porque en una de esas nunca se sabe. Jugadores que tienen una primera pasada por un equipo, ya sea por la edad, por la inmadurez, por qué sé yo, porque tienen mucha alternativa en su posición, o un momento personal particular que en un par de años más también encajan muchas veces en esos equipos donde rebotaron. Son pocos los casos, eso sí. no, yo estoy más está como con bien, Gonzalo, que hay jugadores pero- que están preparados o no para hacerlo en equipos grandes. Más porque algún jugador que haya estado, que no le haya ido bien a un equipo grande, que haya dado la vuelta y haya vuelto a un equipo grande, ahí sí a romperla, pero son
muy Bueno, pocos. Sí, hablábamos del mismo Zavala, que fue, no fue, juega, no juega, más. No termina de titular. afianzarse tampoco. Claro, no vemos, a ver, veamos, no vemos un Pizarro que sea titular. Hoy día a Nico Guerra le ha costado muchísimo también, porque no tengo otro ejemplo. O sea, Aravena volvió a la Católica y sale vendido. ¿Qué otro ejemplo más? Formado No, yo creo que a ver, lo que un jugador que haya hecho eso, ya se me vino al tiro, y después la descosió mal, Ajá. Chupete. Ah, claro. O sea, Chupete sale de la Católica, no estaba preparado en ese momento, había muchas cosas en su entorno de vida, se tiene que dar una vuelta larguísima, y ya después cuando llega a Colo-Colo, después la rompe en México, y la rompe en la Toda la selección. Pavés. Ídolo de México hasta el Pavés. día de hoy, digamos. Sí, pues, Pavés salió de Colo-Colo, dio la sí. vuelta larguísima, y hoy día el capitán de Colo-Colo y se sostiene. Pero claro, estamos hablando de un jugador de, no sé, Esteban, 30 años. 30 años Si y no me equivoco, 30 y... un poquito más. Por Entonces, eso. es difícil. 34. Pero es que, ¿sabes lo que, por qué me trataba de poner esos ejemplos? Y qué bueno que se acordaron de algunos nombres. Principalmente porque también la madurez del futbolista chileno, el promedio al menos, es tarde, es tardía. Tenemos Entonces, una regla muchas sub-21. veces, claro, muchas veces a los 22 Sí, es años, verdad. 23 años, son grandes promesas aún, cosa que es insospechado para otros países, y ahora- explotan a los 30 años o 28 años. Y lo otro es, ¿en qué momento? O sea, un Damián Pizarro debuta ante la necesidad. No Claro, ante no por no, convicción. no- Hay no un por caso convicción. distinto, Ok, vamos a la U. Morales juega por el momento de la U, futbolístico, que está... Ahora, muchos jugadores de eso... y si así suma, y se mantuvo. Pero es que es el tema. Sí. Yendo a Colo-Colo, o sea, el equipo de la quiebra eran puros jugadores que estaban a préstamo en todos lados y tenías a, Gonzalo Fierro. a Espina y a Bartichotto como jugadores grandes. Todo el resto eran jugadores. Mena venía volviendo de Puerto Montt, el Nacho Quincero de Temuco, todos jugadores que Lucho Mena. tuvieron que hacerse cargo, digamos, y no devolvieron la camiseta. En ese caso, Pero- para la historia de Colo-Colo, con una muy buena historia. Pero muchos de esos, claro, en algún momento les pasa la camiseta y va a depender del jugador si Exacto. responde o no. Pero que fue el que- caso de Morales en la Pero U. estamos pero hablando que hace quizás- 20 años atrás. La No, pero mentalidad Morales, futbolista por ejemplo, también ha Morales. cambiado. Sí, es verdad la eso mentalidad también, es un futbolista. tema generacional muy Sí, importante. muy importante. Pero, por ejemplo, Morales en la U le pasaron por necesidad la camiseta de titular Sí, pero y muchos- Y no la respondió y se devolvió. quedó y Así no es, dio nunca más. Pero Y no el la otro devolvió. ejemplo es, muchos de los que nombra Gastón en el tema de la quiebra de Colo-Colo, si Colo-Colo no tenía esa necesidad, no sé si llegaban esos jugadores a Exacto. Colo-Colo. Es que ese es el punto. Entonces, los mejores jugadores Sí. han salido y se han expuesto ante la necesidad, es la realidad. De la U, de Colo-Colo, en los malos momentos. Un poco los casos, no sé, Vidal, en la U, Salas en su momento, que claro, vienen desde abajo, la rompen y siguen después con Matías Fernández, por ejemplo. Pero claro, los otros son generalmente más Sí. por necesidad. Pero, por ejemplo, el caso de Parra, que a mí me llama la atención, o sea, llega a Colo-Colo, no pudo brillar, pero ahora lo está haciendo de muy buena manera en Palestino. Como lo hizo antes en Cobreloa, antes de llegar a la U, que tampoco pudo Exacto. andar. O sea, ahí como lo tiene hizo en un Calera. caso, por ejemplo, muy cercano a lo que estamos hablando, el propio Moya. Moya la descosió, la rompió Pero en hay Ñublense antes de muchísimos llegar. casos, a mí se Y- me- yo sí, tuve no, pero es que yo compañeros- estoy hablando Sí, sí, de sí. ahora, de... Pero hay muchísimos casos, no sé, Bieler en Colo-Colo Claudio no Bieler. le viene, va bien y sale de Colo-Colo y Yo ahí creo que es campeón de la Copa ahí Libertadores. encontró su lugar en el mundo en Después, Liga de Quito. no que sé, el en resto- Colo-Colo Alarcón. venía de jugar, por ejemplo, me acuerdo, se me viene a la cabeza, pero lo encuentro un extraordinario jugador, Ronald de la Fuente, en la Universidad de lateral. Concepción, la No rompió. tuvo ¿Te acuerdas que no En se había Colo-Colo no venía- lesionado? Había en jugado 3 todo años el seguidos. tiempo? Una Llegó a locura. Colo-Colo y se Tremendo. lesionó, creo que fue grave, la lesión estuvo varios meses fuera. Pero esas lesiones inciden mucho, Sí, mucho el tema emocional. Sí, psicológico, Total. presión, eso sin Todo. duda, hay otra responsabilidad totalmente. Sí, sin Mira. duda, Dani. Dale. De hecho, yo creo que si hacemos la evaluación de, por ejemplo, los jugadores que han llegado a Colo-Colo, son muchos los casos, y yo por lo menos no me recuerdo uno, de un jugador del medio local que venga, por ejemplo, de un equipo de menor convocatoria y llegue a Colo-Colo o a un equipo grande y la rompa en la temporada siguiente. Son muy pocos los casos, al menos, a ver, en la U puede ser, por ejemplo, el caso del Tucu Sepúlveda, puede ser... Guerrero. Y Cepeda acá en Colo-Colo en Cepeda, el sí. último tiempo. Guerrero también en la U. Pero yo Aravena. creo que Cepeda es la excepción en Colo-Colo. Recuerda que a Cepeda le costó un semestre adaptarse. Cepeda en el primer semestre de 2024 prácticamente no participó en Colo-Colo. Pero tuvo una lesión. Y a partir de No, pero ese gol que tampoco- hizo,
frente a Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Me acuerdo que ahí comienza Sí. a tener más de hecho, protagonismo. Tuvo una lesión muscular, pero se recuperó rápidamente. Pero el resto de los jugadores yo no recuerdo que hayan venido de equipos de menor convocatoria Colo-Colo y puedan rendir. Sí, o que rindan a los primeros De inmediato. 6 meses. A ver, yo no quiero ser... ¿Estaremos llenándonos de extranjeros precisamente por eso? También es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Pero es que... En el panel tenemos una excepción. Pero ¿sabes qué? No, pero es que ¿sabes qué? Gastón, Ahí ¿en la voy- excepción? Nuestro nuevo referente. No, pero ¿sabes qué? Ahí hay un... Yo siempre lo he dicho y creo que los jugadores formados que no sean en equipos grandes, a mí me tocó debutar en un equipo como Huachipato, que yo tenía otra obligación, no tengo la caja de resonancia, mis errores a los 17 años no se veían ¿Te aguantaban expuestos. más? Es que sí, porque Es que además distinto, también no se transmitían todos los partidos, Sí. no tenías 40.000 Hay un tema personas en el generacional estadio. muy Mira, importante. hay un tema generacional muy importante porque, tú mismo llegaste y anduviste muy bien en Colo-Colo, junto con el Chino Millar, por ejemplo. Junto con, en ese momento, en paralelo... Mancilla, llegó Mancilla también. en ese después un poquito, o en paralelo casi, Pedro Morales en la U, que también anduvo... ¿Pero qué comodidades tenías tú, por ejemplo, cuando debutaste? ¿Comodidades? No, sí, ¿qué comodidades tenías en tu club? ¿Qué te daban, digamos? ¿Tenías masajista propio, tenías nutricionista, tenías psicólogo, tenías canchas En esa época había espectaculares? psicólogo, nutricionista, todavía no estaba... ¿Implementado? Tampoco existía esto de entrenar. Yo no entrenaba por la tarde, por ejemplo, eso no existía. El entrenamiento complementario, Sí, no sí, teníamos GPS, no había GPS. Por eso, es que a lo que voy con la pregunta, y era bastante predecible la respuesta, es que hoy en día hay muchísimos cabros más chicos que están entrenando con una infinidad de comodidades. A diferencia de, no sé, del Pato Yáñez, de Carlos Caselli, de Gonzalo Zamorano. Tojara, Iván Zamorano, que aún así, teniéndolo todo, o sea, tienen ducha calentita, tienen la cancha espectacular, tienen monitoreo, GPS, tienen especialistas por doquier, digamos, para consultar a la hora que sea, tienen posibilidades de doble entrenar, etcétera, etcétera. O sea, muy profesionales, no estoy diciendo que todos, pero hay muchos que sí lo tienen, en clubes grandes especialmente. Y aún así, los clubes grandes no están sacando jugadores. Entonces, hagámonos la pregunta de qué es lo que está fallando. No, yo creo que ¿Qué también falla? hay un conformismo. Fallan los especialistas, fallan los jugadores. Yo creo que hay un ¿Quiénes conformismo fallan? también de parte del futbolista. A ver, para jugar en la época nuestra no había regla, o sea... O Tenías que jugabas o matarte por jugabas. jugar. Jugabas porque eras bueno. No, tenés que una matarte obligación, No, una no, regla. sí, suena, pareciera como que los de hoy no son buenos, para mí lo son. Pero la exigencia de que, no sé, este no me pone, no me cita, y es como... Nos quedamos estancados hoy. Ahora, hay quizás puede tener repercusión, pero creo que hay gran culpa de la representación. O sea, yo en mi paso por Chile, en mi vuelta, tuve compañeros que me decían, le importaba muy poco jugar. Me decían, si total al otro año voy a tener equipo igual. O sea, ese es el nivel de mentalidad. ¿Y qué es lo que se preocupa la a un muchacho? competitividad no existe, o sea, Baila. ya ahí me queda claro. Y entonces insistir con un jugador así de decir, pero dale, métele, entrenen bien, es como que me chocaba muchísimo mi vuelta. Sí, pero es que también, o sea, y ocurre mucho, digamos, uno cuando conversa con gente que está abocada más al fútbol formativo, te choca la realidad de su relato, de verdad que es como para ponerse a llorar muchas veces, porque cuando tú les preguntas ya cuáles son las prioridades de los muchachos, ¿qué prioridad tiene un muchacho de 15 años? Tiene prioridad tener el auto del año, ¿Fue Correa X marca. el que dijo eso, Tiene no? prioridad, sí, pero es que son, Argentina. son pero cuando uno evidencias habla, de cómo además, está cuando funcionando habla- la generación. y Sí, eso cuando además es uno habla con los entrenadores del primer sintomático. equipo, te dicen cosas Muy muy sintomático. similares, como Sí. falta hambre. Sí. Falta hambre. Exactamente. Bueno, hay que ver qué pasa, digamos, y dónde están las prioridades, obviamente, Dani, de todos los jugadores y de todo, no solamente de los jugadores, sino de todo el círculo. Totalmente, y por eso ustedes creo que enumeraron muy bien los diferentes factores que pueden incidir a la hora de que un jugador llegando a Colo-Colo no tenga mayor participación o incluso un juvenil. Pero bueno, ese es un tema que intenta trabajar Colo-Colo, por eso también se explica la llegada de Héctor Tapia como jefe técnico de las series menores de Colo-Colo para intentar preparar más jugadores que lleguen de la cantera al primer equipo. Para cerrar, tú me preguntabas, Nana, en los titulares por Tomás Rocco. Lo habíamos hablado también en los últimos días. Yo les había contado que Colo-Colo había ya finalmente desistido de la alternativa de contratar a Tomás Rocco. Hoy se cierra el libro de pases. La idea inicial de Colo-Colo
era sumarlo a las series menores para que también pudiese ser una alternativa al primer equipo. La última información es que el futbolista que estuvo en Cobreloa y quedó libre se iría al Fortaleza de Brasil. Ese sería su próximo paso. Seguramente son estos jugadores que van a las series menores de los equipos brasileños y después se ve si es que puede tener posibilidades en el primer equipo. Pero eso en cuanto a la realidad de Colo-Colo. Vamos a ver esto de los cambios que creo que puede ser muy llamativo si es que mueve tanto el equipo Jorge Almirón, pero creo que este viernes ya vamos a tener mayor certeza para ver lo que prepara Colo-Colo en la cancha, pensando en el partido del próximo domingo, 20:30, frente a Everton en el Estadio Monumental. Y quedamos muy atentos, por supuesto, Dani, a todos los detalles y todas las novedades que nos vayas entregando. Un abrazo grande para ti. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau. Chao, Dani.